Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi, de bendita memoria, de su libro Likutei Toira en Parshas Jukas, la parsha de esta semana. Uno de los eventos hacia el final de Parshas Jukas es, por diferentes rebeliones del pueblo de Israel, etc., Dios envió unas serpientes que picaban a la gente y morían las personas, etc. Entonces, Moshe Rabbeinu termina haciendo, por instrucciones de Dios, etc., un Nehash Nehoishes, una serpiente de cobre, la puso en un estandarte, la gente miraba a esta serpiente y miraban para arriba y se curaban. Este es el evento en la parcha de esta semana. Este discurso jasídico básicamente pregunta, ¿para qué era necesario una serpiente de cobre? Directamente que la gente mire para arriba, que piensen en Dios y a otra cosa. Este es el tema general del discurso. La respuesta del Alter Rebbe es: el punto central del descenso del alma hacia este mundo es refinar el mundo. Es tomar incluso lo más bajo de lo bajo, por así decir, esta serpiente de cobre, entre comillas, y elevarlo hacia Dios. Vamos a ver. El versículo sobre el cual está basado este discurso es que Moishe Rabbeinu hizo una serpiente de cobre y la puso sobre un estandarte, y ocurrió que si mordía, picaba, etc., una serpiente a una persona, esta persona miraba a la serpiente de cobre que hizo Moishe Rabbeinu y vivía. Y dice, del Alter Rebbe explica, dice la Mishnah, nuestros sabios explican que esto ocurría de la siguiente manera: cuando el pueblo de Israel, las personas que fueron mordidas por las serpientes, etc., miraban hacia arriba y hacían subservientes sus corazones hacia su Padre que estaba en los cielos, esta era la curación. No es que la curación venía de la serpiente propiamente dicha, de cobre, sino que la curación venía de la conexión, por así decir, con Dios. Esto es lo que dicen nuestros sabios, esto lo trae Rashi en su comentario de la Toira también. Pregunta al Alter Rebbe, ¿para qué era necesaria una serpiente en absoluto? O sea, la serpiente de cobre. ¿Cuál era la utilidad de la serpiente de cobre? La pregunta es sobre la serpiente. Sino que en realidad hubiese sido suficiente si las serpientes del piso picaban, mordían, lo que sea, a una persona, entonces las personas miraban para arriba y ya está. Porque el punto central es la conexión con Dios. No mirar la serpiente de cobre que hizo Moshe Rabbeinu. Más aún, ¿qué es esto de mirar para arriba? ¿Acaso no explicamos claramente, no está explicado claramente por nuestros sabios en otro lugar, sobre el concepto de la tefilá, del rezo? Que en el rezo la actitud de la persona debe ser que sus ojos tienen que estar para abajo y su corazón para arriba. ¿Qué es esto de mirar para arriba? Suena como arrogancia, suena como orgullo, algo que no es apropiado para la toira. Para entender esto, tenemos que primero analizar el asunto del descenso del alma en este mundo. Porque el Ikar Tajlise, ¿cuál es el objetivo principal del descenso del alma en este mundo? Apegarse a su creador con amor y temor a Dios. Y el principal apego es durante la tefilá, durante el rezo. Ese es el momento del servicio a Dios de cada persona, cada día, de conexión con Dios. El rezo, de hecho, la palabra tefila no está en el discurso, pero viene de la palabra hatoifel. Hatoifel significa el que une partes de un recipiente que está roto. Entonces, el descenso del alma en el cuerpo es para apegarse a Dios. El momento del apego a Dios, el momento principal del apego a Dios es durante la tefilá, durante el rezo. ¿Por qué es que el apego de la persona principalmente es durante la tefilá, durante el rezo, a diferencia de otros preceptos en la Toira? Porque son las palabras que la persona pronuncia, por supuesto si las entiende, lo que es más cercano a la comprensión de la persona. El resto de los preceptos de la Toira no los entendemos, que hay que ponerse tefilín, que hay que poner una mezuzá, que hay que darse de acá, etc. No entendemos cómo esto nos conecta con Dios. Pero cuando leemos en el texto de la tefila, los rezos de la tefila, del rezo, los salmos del rezo, las peticiones del rezo, los agradecimientos del rezo, etc., esto nos hace ser más conscientes justamente de Dios. Y con seguridad, antes de que el alma salga, digamos, de su mundo espiritual para investirse en este mundo físico, y también después del fallecimiento, cuando el alma sale del cuerpo, el alma se apega más, con amor y temor, muchísimo más profundo que lo que estaba antes, por cuanto el cuerpo no le permite servir a Dios y todo lo contrario. Por cuanto hay una ordinaria, la persona es ordinaria, el cuerpo físico, material, etc. Fuerza a la neshama. Esto obliga al alma a tener beneficio incluso de las cosas materiales. El cuerpo lleva al alma a un lugar bajo, por así decir, en donde el alma, esencialmente hablando, es algo espiritual, algo abstracto, que solamente se beneficia de Dios, por así decir, de lo abstracto. Cuando el alma desciende al cuerpo,
El alma aprende, en el mal sentido, a tener beneficio, incluso a disfrutar y tener placer de las cosas materiales. Entonces, cuando la neyama sale del cuerpo, cuando la neyama, incluso estando dentro del cuerpo, antes de salir del cuerpo, entiende lo que es amar a Dios, temer a Dios, porque reza y a través del rezo se vuelve más consciente de la presencia de Dios. Cuando vuelve arriba tiene un amor a Dios y temor a Dios mucho más profundo, interior, que lo que tenía antes de descender. Y a pesar de que la neyama, el alma, no quiere esto, porque la raíz de donde fue grabada, por así decir, es una porción de Dios en lo alto, y su voluntad es apegarse a Dios más y más. Entonces, ¿para qué va a bajar? Ya está ahí arriba, apegada a Dios. ¿Qué ganancia tiene el descenso y todas las problemáticas que la neyama, el alma, se gana por descender dentro del cuerpo? Esto de tener placer en las cosas materiales que antes no tenía, las dificultades que hay en el mundo, como vamos a estudiar. ¿Para qué? Está explicando en el Zohar que aquella persona que no transformó la amargura en dulzura no tiene porción en aquel mundo por venir, etc. Porque esto es de lo que se trata el ser humano. No fuimos creados sino para esto, para tomar el mundo material y elevarlo hacia Dios. Esto es lo que el Alter Rebbe va a terminar diciendo a lo largo del discurso. Pero el punto es, la neyama no quiere bajar. El alma no quiere nacer, ya está ahí arriba pegada a Dios. La única forma de tener un apego a Dios mucho más profundo es descender aquí abajo, involucrarse con las dificultades del mundo, con las problemáticas del mundo, con los sufrimientos del mundo, refinarlo, revelar la presencia de Dios en esas cosas, y esto lo hace ascender a un nivel muchísimo más profundo de amor a Dios, temor a Dios, al alma mismo. Porque en la época del primer templo ni siquiera existía el concepto del rezo propiamente dicho. Y también en la época del segundo templo, los hombres de la Gran Asamblea, cuando construyeron el segundo templo, con Esdra, etc., volvieron de Babilonia, ellos instituyeron una tefila ktsara, un pequeño rezo. Y con seguridad todo el servicio a Dios de ellos no era sino este asunto de transformar la amargura en dulzura. ¿Y qué es esto de transformar la amargura en dulzura? El asunto es así. Porque las leyes, los dinim, es decir, los juicios y el rigor divino sobre la persona, solamente se puede endulzar en su raíz. ¿Qué significa esto? El Alter Rebbe lo va a explicar ampliamente, pero cuando la persona percibe y entiende que en la raíz del rigor divino en realidad hay amor, es como un padre, por así decir, castigando a su hijo para guiarlo en el camino adecuado, y lo hace por amor, no lo hace por odio. Entonces, solamente cuando la persona llega a entender ese amor que está detrás de las actitudes duras y difíciles y el rigor divino, ahí se endulza ese rigor divino. La persona lo aprovecha y lo disfruta. Vamos a ver la explicación de la Rebbe. Todas las cosas negativas y todo el rigor divino, Dios libre y guarde, que fue creado en el mundo, su raíz y su fuente, que le da vida a eso, es bueno, es el bien. Como es el ejemplo de la prostituta junto con el hijo del rey, que está explicado en el Zohar y está traído en el Tanya también, que toda la voluntad de ella, de esta prostituta, que es hacer que el príncipe caiga, por así decir, en la tentación, etc., pero toda la voluntad de ella es que el príncipe no la escuche. Y con esto va a tener un placer enorme, porque va a ser querida por el rey. Ella hizo toda su misión, lo que tenía que hacer, etc., pero lo ideal es que el príncipe no caiga en la tentación. Pero cuando ella haga su trabajo, el rey la va a querer, porque ella es una fiel sirviente de su rey. Y ese es el concepto del mal en general en el mundo, de la maldad en el mundo. Es un enviado divino para que la persona lo supere y no caiga en eso. Lo que no es el caso cuando la prostituta seduzca al hijo del príncipe, al hijo del rey, al príncipe, y lo venza, por así decir. Esto no es la voluntad del rey. Esto no es lo que el rey quiere. El príncipe seríamos cada uno de nosotros. El rey es Dios, la prostituta es el mal en el mundo. El rey mismo no quiere que caigamos en la tentación, pero lo pone ahí para probarnos, para elevarnos, para desarrollarnos, hacernos crecer, etc. Y esto es lo que dicen nuestros sabios, que el Satán, el desviador, el acusador, y Pnina, que era parte de esta misma idea del acusador, la intención de ellos era Leshem Shamaim, en aras del cielo. Y en otros lugares está escrito que el acusador puso sus ojos sobre el Mikdash, sobre el primer templo, y lo destruyó. Suena que tenía algún tipo de envidia. Vio el primer templo y dijo, ¡ay, ¿por qué esto? Y lo destruyó. Entonces, evidentemente, el mal no es propiamente dicho mal y negativo, sino que tiene una raíz positiva.
Y el asunto es que la raíz del mal que le da vida al mal es buena, como está explicado en el Zohar, ahí también, en donde habla del ejemplo este, de la prostituta. ¿Acaso existe un sirviente que se rebele contra su amo? Dios tiene muchísimos sirvientes, a pesar de que hay muchísimos sirvientes, perdón, que efectivamente aquí abajo en el mundo se rebelan contra sus amos. Sin embargo, son carne y hueso y sus vitalidades están separadas uno del otro. El sirviente no depende del amo y el amo efectivamente no depende del sirviente tampoco. Pero en el caso de Dios no es así. Los sirvientes de Hashem, que reciben su vitalidad de Él, de Dios mismo, y Él es el que le da vida a todas las cosas. ¿Cómo una cosa va a tener vitalidad y recibir vitalidad de Dios y percibir que recibe esa vitalidad de Dios y rebelarse contra Él? Por eso es que el Zohar explica todo este ejemplo de la prostituta. Su actividad no es lo que el rey quiere, porque ella está tratando de seducir al príncipe. Pero ni ella quiere que el príncipe caiga, ni el rey quiere que el príncipe caiga. Pero este es su trabajo. No es una rebelión contra el rey que ella seduzca al príncipe. Este es el trabajo que el rey le instituyó, le puso. Y esto es lo que da vida a todas las cosas negativas en el mundo. Y su raíz arriba es buena en realidad. Y cuando desciende aquí abajo, a través de una cadena de mundos y niveles, etc., se hace en realidad algo mal en forma plena. Y se hace rigor en forma plena. Y son todas las cosas que ocurren en el mundo y todas las cosas que ocurren en los cielos, etc. Ahora bien, cuando a la persona le llega algún sufrimiento, Dios libre y guarde, tiene que pensar que no juzgue el mal de acuerdo a lo que ven sus ojos. ¿Sí? Esto es malo que me está ocurriendo. Sino que en realidad la raíz de esta cosa es algo positivo, porque todo viene de Dios y de Dios no vienen cosas malas, no salen cosas malas, es un versículo, sino que solamente cosas buenas en forma plena. Solamente que nosotros no entendemos cuán bueno esta cosa es, no entendemos el bien detrás de esta cosa y no desciende al mundo este bien en forma de bien y queda, por así decir, la expresión del bien arriba y aquí abajo se revela como algo negativo. Y esto se llama en el Zohar también el pan muy fino, por así decir, que en realidad es la vitalidad divina, etc. Y esto es lo que significa amar a Dios con todo tu ser, Bejol Meoidejo. Como dicen nuestros sabios, Toiv, cuando Dios dijo que en la creación fue buena, esto es Malachaim, el ángel de vida. Toiv Meoid, que dijo que era muy buena, buena es vida, muy buena, esto es Malachamaves, es el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad es muy bueno, no tiene medida su bien, solamente que todavía no se reveló y no es captable aquí abajo cuán bueno esta cosa es. Y esto es Yasser Israni Yudkei, que dice el Salmo, que Dios me hizo sufrir. ¿Y de dónde viene este sufrimiento? De las primeras dos letras del nombre de Hashem. No importa todo el detalle de la explicación de esto. Son 4 letras, las primeras 2 letras son un nivel elevado, las segundas 2 letras son un nivel inferior. Sea como fuere, esto lo que significa que de dónde vienen los sufrimientos que Dios da a la persona, de Yud-Kei, de las 2 primeras letras del nombre de Dios, un nivel muy elevado, que es el comienzo del nombre de Dios, estas 2 letras. Y es el comienzo de la revelación que todavía no se reveló aquí abajo y no es captable, porque todavía no es revelado para todos. Es solamente Yud-Kei, las primeras 2 letras del nombre de Dios, es algo muy profundo y muy elevado que no se revela aquí abajo. Y esta es también la historia que aparece en el Talmud en Tainis de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu se llamaba Nahum, el hombre que también decía Gamzu, esto también. Él decía constantemente Gamzu le toiva, esto también es bueno, esto también es bueno. Porque él meditaba realmente en la raíz del mal, que era bien, en la raíz del mal es algo bueno, y lo llevaba por arriba de su raíz a un lugar en donde ahí podía cambiar las cosas. Como dice el Talmud también sobre Rabbi Hanina ben Dosa, que hay una historia famosa que la hija prendió velas con vinagre, se confundió, en lugar de aceite puso vinagre, y estaba llorando, y cuando Rabbi Hanina la vio llorando, le dijo: el que hizo que el aceite prenda va a hacer que el vinagre prenda también. ¿Por qué tenían esta capacidad, Nahum Ish Gamzu, de ver las cosas en forma positiva, incluso lo más terrible del mundo? Lo veía en forma positiva, Gamzu le toiva, esto también es bueno. O Rabbi Hanina ben Dosa, que cambiaba las cosas. ¿Por qué cambiaba las cosas? Si el vinagre no enciende, el aceite enciende. Y la respuesta es, ellos veían la raíz de la cosa y llegando a esa raíz espiritual, cambiaban las cosas, se veía acá abajo como algo bueno.
en el mundo de Nahum Ish Gamzu, en el mundo de Rabbi Hanina ben Dosa. Y este es el asunto de Tfila, el asunto del rezo, en el cuerpo de la persona en este mundo. Que la Neshama, el alma estando dentro del cuerpo, soporta sufrimientos y dificultades, porque su voluntad en realidad es apegarse a su creador y el cuerpo no la deja. Y es como el exilio de la presencia de Dios. Es decir, que la presencia de Dios también tiene que dar vida a los reshoim, a los malvados. Esto es algo contra la voluntad, contra lo que realmente Dios quiere, contra lo que realmente la Neshama quiere, etc. De la misma manera, la Neshama, el alma, tiene que dar vida al cuerpo, a pesar de que el cuerpo le impide servir a Dios y apegarse a Él. Y toda la razón por la cual bajó es para apegarse a Él. Toda la intención no es no es para sí misma. ¿Para qué desciende? No es para ella, no es para una ganancia personal, sino para elevar el cuerpo desde el polvo. Y hay que refinarlo como el metal, plata, en manos del orfebre, que se refina. Todo aquello que tiene una mezcla de mal, hay que refinarlo y emblanquecerlo más con fuego. Y de la misma manera, eso es al respecto del ejemplo de cómo se refina el metal, plata, se le pone fuego para sacarle las escorias. De la misma manera, hay que refinar al cuerpo del Yetzer Hara, de la inclinación al mal, y llevarlo hacia su propia fuente, como el ejemplo del rey con la prostituta mencionada. Ver cómo las cosas en realidad son buenas. El alma viene aquí abajo para refinar el cuerpo, el mundo material, para revelar lo positivo que hay en eso que le impedía servir a Dios, que le impedía conectarse con Dios, que la empujaba y la llevaba la arrastraba hacia placeres materiales, etc. La Neshama tiene que aprender a ver lo bueno detrás de eso. Y cuanto más mal haya mezclado, como más escoria haya junto con la plata, con el metal plata, tanto más escoria haya con el cuerpo, hay que separarlo, esa escoria, a través del fuego. Y se necesita un fuego más grande. ¿Pero qué tipo de fuego? Fuego de tfila. El fuego del rezo. Tenés que concentrarte con mayor fuerza. Por lo tanto, en la época del primer templo, que el mal no era tan grande y tan poderoso, no necesitaban tfila con tanta llamarada, con tanta excitación, sino que todas sus acciones eran para llevar al mal y el rigor hacia su fuente, hacia su raíz, a través de corbanos. En la época del primer templo había ofrendas en el templo, sacrificios. Y con esto era suficiente. No tenían tfila, no tenían el rezo. Pero en la época del segundo templo, nuestros sabios empezaron a decretar rezo. Y primero era más corto, de acuerdo a la necesidad del fuego interior. En general, cuando uno estudia libros de Musar, el Alter Rebbe no habla de esto acá, pero para explicar, cuando se estudian libros de Musar, ¿cuál es el fuego a través del cual hay que refinar al cuerpo? Es un fuego de mortificarse, es un fuego de forzarse, es un fuego de dificultades, y hambre, ayunos y chuva. Ese es el fuego con el cual hay que refinar el cuerpo. Acá el Alter Rebbe está diciendo otra cosa. ¿Cuál es el fuego jasídico con el cual hay que refinar el cuerpo? Tfila. Pero no tfila de sentarte a leer el texto. Tfila de concentrarte en las palabras que estás diciendo para que la Neshama pueda encender ese fuego interior, ser consciente de la grandeza de Dios, ser consciente de la presencia de Dios, de la importancia de Dios, de la creación a tu alrededor, de la infinitud divina, etcétera, etcétera. Todo esto expresado en la tfila, en el texto del rezo. Entonces, volviendo. En la época del primer templo alcanzaba con corbanes, con ofrendas, no necesitaban el fuego de tfila. En la época del segundo templo nuestros sabios empezaron a decretar tfila, que primero era más corta, de acuerdo a la necesidad del fuego y la mezcla de mal que había en el interior de ellos, de las personas de la época del segundo templo. Y nosotros necesitamos rezar más y más, dice el Alter Rebbe, con una enorme llamarada de fuego en el interior, porque tenemos mucho mal. Y así en cada generación, cuanto más bajos somos, hay que rezar con mayor entusiasmo. Y no vengamos a pensar que cada generación que viene, las posteriores, son mejores que las anteriores, porque el mal es muy grande y se mezcla mucho y aumenta generación tras generación. Y por lo tanto hay que separarlo a través del fuego poderoso de la tfila, del rezo. Y hay que refinar el mal que está en el interior de cada uno de nosotros y llevarlo hacia su propia fuente, como el ejemplo del rey con la prostituta mencionado. Que la persona tiene que pensar, tiene que saber que la vitalidad del mal y aquello que le da vida al mal, ¿cómo va a tener vitalidad de Dios
porque lo único que existe es Dios, y lo único que puede darle vitalidad a las cosas es Dios, entonces el mal también viene de Dios, como el ejemplo de la prostituta, etc. Y si es así, en realidad no existe el mal. Porque todos los sufrimientos en los asuntos materiales, cuando la persona piensa de esta manera, que en realidad en su fuente son bien y todo lo que existe en el mundo es bien, etc., se separa todo lo negativo y solamente queda el componente positivo. Y se revela lo positivo, como el Rebbe dijo antes, al respecto de Nahum Ish Gamzu, de Rabbi Hanina ben Dosa, ellos veían la fuente y llevaban el mundo material hacia esa fuente, al punto tal de expresar en el mundo material como esto también es bueno. Como el vinagre también enciende igual que el aceite. Y similar al concepto de Nahum Ish Gamzu, y todos los tzadikim eran de esta manera, dice el Alter Rebbe. Solo que ellos podían cambiar también la proyección divina de arriba hacia abajo y se veía literalmente, realmente aquí abajo, que era una cosa buena en forma material. Y por lo tanto, ellos podían también captarlo y verlo y vivirlo como algo positivo. Pero todos los tzadikim, incluso sus pensamientos, si sus pensamientos eran de esta manera, de que podían ver todo lo positivo en lo negativo, etc., en la mayoría de los tzadikim, el bien quedaba arriba. Como era el comienzo, no se captaba lo bueno de cada cosa. Nahum Ish Gamzu, Rabbi Hanina ben Dosa eran personajes dentro de los tzadikim, grandes tzadikim. No todos eran así. Volviendo al comienzo del discurso, este es el asunto de la serpiente de cobre, que había que ponerlo sobre un estandarte, en la parsha de esta semana, Parshas Jukas, que había que elevar este najash, esta serpiente, hacia arriba. Y la gente miraba hacia arriba, es decir, que la persona no piense, las personas no debían pensar que la serpiente está separada de Dios. Esta serpiente, ¿qué representa? El najash representa al Yetzer Hara, la serpiente representa a la inclinación al mal, la serpiente representa al acusador, a todas las cosas negativas del mundo, al Malach HaMavet, al ángel de la muerte, todas las cosas negativas del mundo. Eso es lo que representa el concepto najash, serpiente, mencionado al comienzo de la creación, etcétera, la serpiente, etcétera, etcétera. Pero no vengas a pensar que esto es algo separado de Dios. Este es el Hidush, esta es la novedad. El Alter Rebbe preguntó, ¿por qué era necesaria una serpiente? ¿Por qué no podías poner cualquier cosa que miren para arriba y ya está? Tenía que ser una serpiente. La serpiente es lo más bajo, representa lo más bajo de lo más bajo, esa prostituta, entre comillas, que el rey contrata para seducir al príncipe. Lo peor de lo peor, el mal. No pienses que está separado de Dios. No pienses que es independiente de Dios. En realidad, su fuente es en Dios mismo, porque lo único que existe es Dios, y su fuente es el bien absoluto, divino. Pero se expresa aquí abajo como una serpiente. Entonces Moisés tenía que poner una serpiente, porque esto representa la elevación de lo más bajo, ¿hacia dónde? Había que mirar para arriba. Pero mirar a la serpiente y mirar para arriba. Volviendo al discurso. No pienses que la serpiente está separada y entonces es ra mamesh, es algo literalmente negativo y queda siendo mal negativo literalmente. Pero por el otro lado, cuando las personas consideraban esta serpiente y la elevación de la serpiente hacia su fuente, por eso había que ponerla para arriba la serpiente. ¿Qué significa esto? Que la serpiente y todo el mal en el mundo no está separado de Dios y su vitalidad literalmente proviene de Dios, como el ejemplo de la prostituta con el hijo del rey, etc. Entonces no existe nada malo que viene de arriba y por lo tanto era de cobre, nehoishes, que el cobre puede cambiar a diferentes colores a través del fuego, etc. Vea más que Liovin. El Alter Rebbe termina y el que entiende, el inteligente entiende. Quiere decir que estamos en el mundo para tomar el mundo material a nuestro alrededor y elevarlo hacia Dios. Por eso era necesaria una serpiente específicamente. Tenía que ser de cobre porque se ve de diferentes colores, de acuerdo, cambia de acuerdo a la actitud de la persona, de acuerdo al fuego, etc., al input, por así decirlo, que la persona aporta a su servicio a Dios, va cambiando de color de acuerdo a la perspectiva. De la misma manera, esta serpiente no piensa que es algo malo. Está conectado con Dios, proviene de la bondad divina y tu trabajo es cuál es la perspectiva que vas a poner frente a esta dificultad que Dios te está presentando.